está. Ahí está el chat. ¿Quién se reportó en el chat? A la Katie. Luzanilla. Muy bien. Y les voy a compartir. Ajá, sí. Sí, no es para entregar, no es para que practiquen, porque ya tienen una tarea ellos, pues, de hecho ya la subieron. No más, es para que practiquen para el examen. Les pongo fecha de corte porque me pide obligatorio, sí. Pero le puse fecha de corte el día del examen, así pues. Ah, ok, perfecto. Pero no les puse nomás problemas de estudio. Sí, problemas de estudio, para que si tienen dudas me pregunten. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Ya me lo terminamos esta unidad de competencia. Qué larga se me ha hecho esta unidad de competencia. Y la de la primera ley se nos va a hacer bien cortita, porque nos vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahorita, las ecuaciones de la primera ley. Entonces, nos queda nomás concluir factor de compresibilidad y ver una ecuación. Vamos a mencionar 3 ecuaciones de estado para corregir los datos ideales sin utilizar el factor Z. Y vamos a aplicar una. Es nomás informativa más que nada. Es una herramienta, ¿no?, que se puede o no se puede utilizar. Y vamos a entrar a la primera ley. Entonces nos quedamos en esta presentación. Estamos trabajando con gases reales y definimos el factor de compresibilidad Z, que es un factor, como su nombre lo indica, que multiplicado por el valor ideal nos corrige la propiedad calculada. Entonces, la desviación de un gas contra la realidad depende de su punto crítico, que hemos estado mencionando. Porque para calcular este factor, y no calcularlo, sino leerlo en esta tabla que estábamos viendo la clase pasada, poder leer ese valor que está en el eje de las Y, necesitamos propiedades reducidas. Ahora, ¿qué es una propiedad reducida? Decimos este factor Z, es relativamente muy simple calcularlo, porque existen tablas de propiedades críticas, ¿sí? Entonces, y existen los gráficos de valores de corrección Z para distintos gases. Se hizo un estudio de que todos los gases se comportaban de manera normalizada con respecto de estas propiedades reducidas, y se hizo una sola gráfica que aplica para todos los gases. Entonces, esta gráfica, comentamos la clase anterior, la leemos con la presión reducida y la temperatura reducida o el volumen reducido. Cualquiera, siempre necesito tener cuando menos 2 datos. Si tengo la presión reducida, que vamos a ver ahorita que la forma tan simple que es de estimarla, tengo la presión reducida, la presión reducida siempre es una vertical, está en el eje de las X. Subo, si la presión reducida que yo estime es de 3.5, no tiene unidades, ¿no? Porque es la división entre dos propiedades idénticas. Entonces no tiene unidades, es 3.5 nada más. Subo, y si mi temperatura reducida es de 2, donde cruce con la temperatura reducida de 2, ahí voy a leer en forma horizontal, hacia la izquierda, para leer el factor aquí. Más o menos lo estimamos. No es muy exacto porque la gráfica pues no tiene muchas divisiones, pero si queremos ser muy exactos, agarramos una regla y vemos las divisiones y vemos cuánto es. Pero aquí es lo mejor que podamos leer el dato de este lado. Sería más o menos 9.5, el dato que yo estaría leyendo con una temperatura reducida de 2 y una presión reducida de 2. Este valor de 9.5 o 0.95 es el valor con el que yo voy a multiplicar el dato calculado con la ecuación ideal. Si la ecuación ideal me decía que la presión atmosférica calculada con la ley de los gases ideales es de 10 atmósferas, significa que multiplicando por 0.95 nos va a quedar 9.5 atmósferas. Ese dato sería el dato real correcto, ya corregido con el factor Z de corrección o proporcionalidad.
Entonces, mientras más pequeño es este factor, más ideal es mi gas que estoy analizando y más error hay en la ley de los gases ideales. Por lo tanto, el factor de corrección va a ser importante porque si leo 0.5 para un cálculo que haga y calculo Z.5 y mi presión era 10 atmósferas, al multiplicar por 0.5 pues nos va a quedar 5 atmósferas, lo cual quiere decir que había un 50% de error en el cálculo hecho con la ley de los gases ideales. Entonces, hay gases que su punto crítico es demasiado alto y por lo tanto los cálculos son bastante alejados de la realidad y por lo tanto el factor Z necesitamos calcularlo forzosamente y multiplicarlo por este dato calculado con la ley de los gases ideales, porque el dato calculado con la ley de los gases ideales tiene un error muy grande cuando las presiones críticas son muy grandes en los gases. Entonces, vamos a ver cómo estimo qué es la presión reducida y qué es la temperatura reducida. Es muy simple. Voy a poner esta tablita para tomar los datos del agua y del aire para explicar esto en el pizarrón muy fácilmente. Desde que andamos por allá en la prepa, no sé ustedes, pero yo desde la prepa miraba este tipo de cosas. Y nunca le entendí al maestro que era la presión reducida y la temperatura reducida y ese rollo. Siendo un concepto tan simple de entender, el valor reducido es simplemente porque es una relación entre dos propiedades y siempre se reduce el dato, el dato obtenido siempre es un valor reducido, minimizado de los otros dos. Es una resta, pues, vamos a ver ahorita. Entonces voy a tomar los datos del agua y del aire, sus propiedades críticas, pero voy a hacer la campana en el pizarrón. La voy a ir haciendo y ahorita la proyecto. Si quieren tomen los datos críticos, dice propiedades de punto crítico. Esta es la tabla que viene en el Cengel, es la tabla A1 en la página 908. Y nos dice propiedades de punto crítico. Esta es una parte de la tabla nada más, hay muchos más gases. Lo que pasa es que, pues, para ejemplo, pues, me interesan el agua y el aire. Esta es su temperatura crítica, su presión crítica y su volumen crítico. Váyanos anotando. Voy a hacer una curva aquí.
Muy bien, vamos a irnos al pizarrón rápidamente para explicar esto y entender de dónde vienen las propiedades reducidas. Ok, ahí está en el pizarrón. El agua y el aire. Tenemos dos gráficas, esas de campana que hemos estado haciendo. Y tenemos el agua. El agua tiene una presión crítica de 22 megapascales. 22 megapascales. Mientras que el aire tiene una presión crítica de 3.3 megapascales. Por lo tanto, podemos observar en sus gráficos esa diferencia tan grande que hay en la altura de la campana. ¿Por qué? Porque la presión crítica del agua es 22 megapascales, 22,000 kilopascales. Es una presión enorme la que puede soportar el agua. Y el aire únicamente de 3.3, si bien me acuerdo, ¿ok? 3.7, perdón, 3.7 megapascales, 3.77. Voy a poner 8, redondeando ahí. ¿Sí? Entonces, a esa presión, el agua tiene su temperatura crítica, que viendo aquí en la tabla, serían 647.1 Kelvin, mientras que el aire, 132.5. Entonces, ¿qué es el punto crítico? El punto crítico son datos termodinámicos que se obtienen en un laboratorio. Agarras aire y lo empiezas a comprimir. Y lo comprimes, lo comprimes, lo comprimes. Y de repente el aire deja de ser aire. A cierta presión deja de ser aire. ¿Por qué? Porque el aire es una mezcla de gases, oxígeno y nitrógeno. Y como estoy comprimiendo el aire, uno de los dos, el que tenga menor punto de fusión, se va a condensar por la presión y se va a empezar a formar un líquido de nitrógeno ahí. Entonces deja de ser mi sustancia una sustancia pura. Recuerden que en termodinámica trabajamos con sustancias puras. Entonces ya no es aire eso. El aire es una mezcla en el cual el 79% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Si se acaba esa proporción y empieza a aparecer otro fluido por ahí en otra fase, entonces ya no es aire. Y por lo tanto, el aire a las 3.77 megapascales de presión empieza a tener cambios y ya no es aire. Entonces decimos que el punto crítico de presión, la presión crítica del aire, es cierta presión a la que llegó, 3.77 megapascales. Y de esta forma encontramos ese punto crítico del aire. En ese punto crítico tiene una temperatura crítica. Y chequen que es la última presión. De acuerdo a esa campana está formada por un montón de líneas de presión. Ahí nomás grafiqué una para compararla ahorita para las propiedades reducidas. A los dos les puse su presión de una atmósfera. ¿Sí? El aire a una atmósfera, como estamos ahorita, y el vapor de agua a una atmósfera. El agua a una atmósfera de presión. Como está ahorita el ambiente, que hay humedad en el ambiente, ahí hay agua a una atmósfera de presión. Entonces, el punto crítico es la última presión que tiene ese fluido como sustancia pura, como la sustancia que estoy trabajando. Entonces, a esa presión también tiene una temperatura. La buscamos en laboratorio y la midieron y dijeron para el aire 132.5 Kelvin. ¿Sí? Y lo mismo hicieron con el agua. Empezaron a comprimir el agua, le empezaron a meter presión, 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 presión. El agua, aunque cambie de fase, sigue siendo agua. Ahí no hay ningún problema, porque la molécula del agua es la misma en hielo, en agua y en vapor. Entonces, el agua soporta una presión mucho más grande
7 veces más grande que el aire. Hasta los 22 megapascales, es decir, hasta los 22,000 kilopascales de presión, es una presión enorme. El agua cambia su estado termodinámico y ya no tiene las mismas propiedades del agua, ya no la puedo seguir comprimiendo porque ya dejó de ser agua, ya se convirtió en una sustancia ahí media extraña que los físicos estudian, ¿no? De los gases cuando los comprimes o los calientas a una temperatura muy grande, ¿no? Cambia el estado de la materia. Entonces, hasta las 22,000 kilopascales, el agua encontraron su punto crítico. Hasta ahí soporta de presión la molécula de agua. ¿Qué temperatura? 647 Kelvin. Entonces, ya no puede haber una presión más arriba porque queda fuera de la campana. Ya no hay otra presión a la cual el agua esté como agua. Máximo hasta 22,000 kilopascales, 22 megapascales. Entonces, graficando eso, pues nos damos cuenta de que una campana es muy grande, muy alta, y otra campana es muy chaparrita. Pues, guardando la proporción ahí, ¿no? Entre el agua y el aire. Un dato curioso para el punto crítico es que en el punto crítico, como definición de qué es un punto crítico, sabemos que es la presión máxima y la temperatura máxima a la cual existe un fluido como tal. Pero el dato interesante es que en ese punto el volumen del líquido y del agua están en un mismo lugar. No se diferencian el volumen del líquido y el volumen del gas. Fíjense que nada más hay un solo volumen. A todo lo largo de la campana hay dos volúmenes. Aquí esta es la línea de líquido saturado. Aquí tengo líquido saturado. Y acá tengo vapor saturado. A esta presión, y sabemos que a una atmósfera son 100 grados centígrados. Y yo puedo buscar el volumen de este líquido saturado a 100 grados centígrados y una atmósfera. Y acá también tengo el vapor del gas a 100 grados centígrados y una atmósfera. Lo mismo ocurre con el aire. Aquí tiene su volumen de líquido y aquí tiene su volumen de gas. Pero ¿qué pasa con estos volúmenes de líquido y gas? Conforme va subiendo la campana, si voy graficando más gráficas de presión aquí, líneas de presión, hasta llegar a la presión crítica, se van juntando, se va haciendo chiquito. La zona de calidad se va reduciendo hasta que llega un punto en que se juntan aquí, en el punto crítico. Ahí ya no sé si es líquido o es gas. Tenemos un solo volumen crítico. Por eso se dice que en ese punto el volumen del líquido y del gas es el mismo. Aquí, volumen crítico. Lo mismo ocurre acá. Se van acercando estos dos puntos conforme voy aumentando la presión hasta que se unen aquí. Y ese también es su volumen crítico. En su punto crítico no existe un volumen de líquido y un volumen de gas. Se dice que el volumen de líquido y el volumen del gas coexisten y son iguales. Eso es algo medio extraño, si lo imaginan. Porque el volumen de un gas siempre es enorme, pero está tan comprimido a 22,000 kilopascales, está tan comprimido ese gas que prácticamente alcanza el volumen de líquido, pero siendo gas todavía. Es algo extraño en ese punto crítico. Por eso, en ese punto más para arriba ya se dice que ya no tengo agua ahí, ¿no? Ya tengo otra cosa, ¿no? El cambio ahí me modifica la estructura química de la molécula. Por eso se dice que únicamente hasta 22,000 kilopascales está su punto crítico. Entonces, esa es la definición del punto crítico. Es el estado termodinámico de máxima presión y máxima temperatura, en la cual el volumen del líquido es prácticamente igual al volumen del gas. Esa es la definición del punto crítico. No puede haber un estado termodinámico mayor al del punto crítico. Hacia abajo están todos los que quieran ustedes. Si nos vamos de atmósfera en atmósfera, esas son 220 atmósferas. Si nos vamos puedo hacer yo 220 curvas igualitas, una de un valor de una atmósfera cada uno, y meto 220 curvas de presión ahí. Hacia abajo están las presiones que quieran. Pero arriba del punto crítico ya no existe nada de eso. Ese es el punto crítico. Entonces todos los gases tienen una campana similar a esta.
¿sí? Ahora, ¿qué es una temperatura reducida y una presión reducida? Allá están arriba las fórmulas. Nos dice que las propiedades reducidas, vamos a hablar de la temperatura y la presión. La temperatura reducida es igual a la temperatura de trabajo entre la temperatura crítica. ¿Y cuál es la temperatura de trabajo? Pues la temperatura a la cual estoy yo trabajando con mi fluido. En el caso del agua y del aire, esa temperatura de trabajo a una atmósfera de presión son 100 grados centígrados. Esa es mi temperatura a la que está mi fluido, 100 grados centígrados. ¿Cuál es la presión de trabajo? Una atmósfera. Es la presión a la cual tengo mi sustancia con la que estoy haciendo cálculos, una atmósfera. Entonces puedo calcular la presión reducida y la temperatura reducida para el agua. Es una relación. Si anotaron ahí los datos de presión y temperatura reducida, bueno, críticas del aire. Del agua ahí las tengo. Y del aire también. Entonces, la temperatura reducida para el agua, ¿cuál sería? Temperatura reducida a la temperatura de trabajo, 100 grados centígrados en Kelvin, 373.15 Kelvin, entre la temperatura crítica, 647 Kelvin. Esta es la temperatura reducida para el agua a la temperatura a la cual tengo mi fluido yo, ¿sí? En este momento. Esta puede cambiar. El crítico no cambia nunca. Lo que cambia es este. Y la presión reducida va a ser la presión de trabajo, una atmósfera, que son 101.3 kilopascales, entre la presión reducida, 22.000 kilopascales. Y esa sería la presión reducida. Es una simple división entre la presión y la temperatura de trabajo. O sea, eso significa cómo está mi problema, cómo está mi fluido, ¿sí? Entre la temperatura y la presión crítica. Y eso no tiene unidades, porque son Kelvin entre Kelvin, kilopascal entre kilopascal, lo cual significa que la temperatura reducida para este caso específico en el cual tengo el agua a una atmósfera y 100 grados centígrados es de 373.15 entre 647.577. Y la presión reducida, 101.3 entre 22.000.0046. Y no tiene unidades. Esa sería mi presión y mi temperatura reducida. Mis datos de trabajo siempre los conozco porque el problema siempre me establece. Y si no me establece, lo busco y encuentro cuál es el estado del fluido y cuál es su presión y cuál es su temperatura. Y ya puedo estimar la temperatura reducida, que no es más que una división entre las propiedades críticas que se leen en cualquier tabla de propiedades críticas, ¿sí? Y lo mismo hacemos con el aire. La temperatura reducida del aire va a ser la temperatura de trabajo. Voy a buscar el aire. Supongamos que la tengo a la misma, como es un gas, vamos a suponer que lo tengo a la misma temperatura, ¿no? Para que sea una comparación igual 100 grados centígrados. Tengo caliente, está caliente ese aire. Como es es gas, no es como el agua, que me vaya a cambiar de fase. Siempre es aire, ¿no? Entonces van a ser 373.15 Kelvin entre su temperatura reducida, 132.5 Kelvin. La presión reducida, 101.3 kilopascales, entre su presión crítica, 3.77, o sea, 3.770 kilopascales.
estoy convirtiendo en kilopascales, ¿no? Los 3.7 megapascales. Lo multiplico por 1000. 373.15 entre 132.5. 2.82. Y 101.3 entre 3770. 0.027. Y esa es la temperatura y la presión reducidas del aire. Ahora, ¿qué representan esos? Representan la distancia termodinámica. ¿Cuál es la distancia? Eso que está en verde. Esas flechas que están en verde me reflejan la distancia termodinámica que hay entre mi estado termodinámico de trabajo y la propiedad crítica. Es esa altura, es esa relación que hay entre el punto crítico y el punto de trabajo. Es ese valor que estamos obteniendo ahí. Cuando es más grande, es más pequeño abajo porque es una relación, es inversamente proporcional. Cuando es más cortito, los datos de temperatura y presión reducida son más grandes porque es inversamente proporcional. Es una relación. Pero me reflejan esa distancia. Las propiedades reducidas es la comparación que hay entre mi propiedad de trabajo, que es esta, y el punto crítico. Esta es la distancia termodinámica. Cuando es más grande la distancia termodinámica entre mi propiedad de trabajo y la propiedad crítica de un gas, es más ideal. ¿Sí? Este se aleja mucho de la realidad. El agua se aleja mucho de la realidad. Los cálculos que hagamos tendremos que corregirlos. Mientras que el aire, la distancia termodinámica entre su punto crítico y la misma presión y temperatura de trabajo que el agua, es bien cortita, es esta nada más. Esta es la relación, esta, presión y presión crítica, temperatura y temperatura crítica. Es esta altura, así se le denomina. Me representa esta distancia termodinámica, la propiedad reducida. Cuando esto es muy cortito, el gas se comporta como real. Por eso el aire se comporta como real, aunque lo calcule con la ecuación ideal. Quiere decir que los datos calculados con la ecuación ideal para el aire son completamente correctos. Si saco Z, me va a dar un Z de 0.98, 0.99, 1, lo cual significa que si multiplico 10 atmósferas y las corrijo por 0.99, pues me van a quedar 9.9 atmósferas como dato real, prácticamente el mismo resultado, porque el aire tiene una campana muy cortita, tiene un punto crítico muy bajo y es de los más bajos, ¿no? Si ven ustedes esta tabla, la tabla que estamos viendo ahorita, el aire se comporta como si fuera un gas real por su campana tan baja, mientras que el agua, como tiene una campana muy grande, tiene una distancia termodinámica muy grande entre la propiedad de trabajo y la propiedad crítica. Entonces, los resultados se alejan mucho de la realidad y se tienen que corregir. ¿Sí? Entonces vamos a obtener valores de 0.7, 0.8, 0.6, lo cual nos indica que el dato calculado con la ecuación ideal era muy alejado de la realidad. Tiene un margen de error muy grande. Eso para el agua. Entonces de ahí salen las propiedades reducidas de medir esta distancia o de relacionar la propiedad crítica, por eso está entre la temperatura crítica, con respecto de la temperatura de trabajo. ¿A qué temperatura tengo mi fluido? A 100 grados centígrados. La relación entre los dos es lo que se conoce como propiedad reducida. Y es lo que me refleja esta altura. ¿Sí? Esta altura en los gases. Entonces, con estos datos leemos en la ecuación de propiedades Z, de factor de proporcionalidad Z, y leemos simplemente el valor de corrección.
Entonces, permítanme, ¿dónde estaba? Ah, estaba aquí en el pizarrón, ¿va? 2.8 y .027. Punto 5.004. Muy bien, anotaron los resultados, nomás son resultados, lo voy a anotar aquí, bueno, ahí lo tengo en el pizarrón. Voy a irme a la curva esta, para concluir este ejemplo. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Dejar de transmitir esto. Entonces voy a volver a presentar esto. Entonces aquí estábamos con nuestro factor Z, que lo calculamos con estas propiedades reducidas que ya vimos de dónde salen, ¿verdad? Presión entre presión crítica, temperatura entre temperatura crítica. Para el agua ahorita calculamos una presión de 0.004, 0.005, pues. Si la busco aquí, no anda ni siquiera, anda muy cercana del cero, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que de estas gráficas hay gráficas para presiones altas, presiones medias y presiones reducidas. Hay 3 tablas. Pero con esta podemos hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que viene otra curva por aquí abajo nada más. Lo que pasa es que si meten las 3 gráficas en una sola curva, en una sola gráfica, se hace un graficón, ¿no? De infinidad de curvas de diferentes presiones, desde las presiones bajas hasta las presiones más grandes. Entonces la dividieron en 3. Pero si leo aquí, estaría aquí la presión cerca del cero, con una temperatura de 0.6. Entonces vemos que esta curva es de 1, quiere decir que por aquí abajo anda otra curva de 0.6, ¿verdad? Porque van creciendo la temperatura hacia arriba. 1, 1.1, 1.2, 1.3. Quiere decir que hay otra curva por aquí abajo que choca con esta, ¿sí? Por aquí va a andar, por aquí, el factor Z va a andar por aquí abajo, si esa curva pasara por aquí, ¿sí? Mientras que el agua, el aire, tiene una presión de 0.027, está muy pegado al cero también aquí, no tanto, pero está por aquí así, y tiene una temperatura de 2.82. Si esta es de 2, quiere decir que la de 2.82 anda por acá arriba. Entonces, si tiro esta línea hasta arriba, hasta donde se cruce, prácticamente va a chocar en el 1. Chequen que el aire me manda hasta acá arriba, porque las temperaturas reducidas siempre están muy grandes hasta acá. Recuerden que mientras más cortita es la campana en la gráfica, más mayor es el valor reducido y siempre me manda con temperaturas muy altas hasta acá arriba, temperaturas reducidas. Por eso el aire siempre anda cerca del 1. Quiere decir que no necesita corregirse. Mientras que el agua siempre queda en la parte baja de la curva, acá abajo, y por eso siempre tiene factores de corrección grandes, ¿sí? Con los datos que hicimos ahorita, ¿no? Que fue un ejemplo inventado, no falla, ¿no? Porque la presión es real, la que yo puse ahí, claro, porque el agua y el aire existen a esa temperatura y presión. Y sus propiedades críticas las sacamos de la tabla. Entonces, pues el resultado de Z debe de ser más o menos adecuado. Entonces, eso es lo de factor de compresibilidad Z, así de simple. Simplemente hay que conocer las propiedades críticas, hacer una división y leer en la gráfica. Ya que hagamos los ejemplos, pues ya lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, estas son las tablas y existe para diferentes fluidos. Y aquí tienen sus valores de propiedades críticas. Entonces vemos que el aire es uno de los más bajos, al menos en estos 5 ejemplos, es de los más bajos. Por eso el aire es real, aunque sea ideal, aunque lo calcule con ecuaciones ideales. Y eso es todo en cuanto al factor Z y las propiedades reducidas, ¿sí? Lo interesante es entender de dónde
de dónde, qué es una propiedad reducida, ¿no? Porque luego cuando no entendemos de dónde, qué significa una cosa, pues es porque, por eso es que no nos lo aprendemos, porque no sabemos qué significa. Y si lo aprendemos sin entenderlo, se nos olvida, se olvidan las cosas. Entonces aquí tenemos 3 ejemplitos. Tenemos en uno de ellos el fluido refrigerante 134A. Los refrigerantes, al igual que el aire y el agua, son fluidos de trabajo muy comunes en las empresas, porque siempre necesitan o calentar algo o necesitan enfriar algo. Entonces, en las industrias se utiliza mucho la refrigeración. Por eso se hacen muchos problemas también que involucran refrigerantes. Este es un refrigerante 134A de nueva generación, son de los nuevos que se están usando ahorita, en teoría no contaminantes. Igual que si fuera vapor de agua, existen sus tablas termodinámicas de refrigerante saturado y las de vapor sobrecalentado de refrigerante 134A. Y están en las tablas termodinámicas. Enseguida, antes de las del agua, están las del refrigerante. Y se trabajan exactamente igual. Se leen las propiedades de saturación, las curvas son idénticas, únicamente que es un fluido diferente y tiene por lo tanto propiedades diferentes a las del agua, pero se miden y se calculan idénticamente como lo hemos hecho con agua, ¿no? Entonces, quiere que calculemos determinar el volumen específico de este refrigerante con la ecuación del gas ideal y con la carta de compresibilidad Z. Quiere decir que si tengo temperatura y tengo presión, me voy a la ecuación del gas ideal y calculo el volumen. Pide que calcule el volumen. Y despejo el volumen de la ecuación del gas ideal, busco la R necesaria, que esté en megapascales y grados centígrados, y calculo ese volumen que ocupa. Entonces, quiere que calculemos también con la carta de compresibilidad generalizada. Es decir, calcula Z para que me corrijas el dato calculado en el inciso A, porque el dato calculado en el inciso A es un dato ideal. Calculé con los gases ideales. Y ya que lo calculáramos con los gases ideales y corregido con el factor Z que vamos a estimar aquí en el inciso B, y nos vamos a ir a la tabla a leer ese dato, lo vamos a comparar con el valor de las tablas termodinámicas, porque en este caso de este gas sí tenemos tablas termodinámicas. Nos vamos a la tabla y buscamos para una presión de 1 megapascal, está como vapor sobrecalentado. Si quieren lo podemos comprobar con las tablas, ¿verdad? Cuando hagamos el problema. Pero hay que ver cómo está el fluido, si está como vapor o está como líquido o está como mezcla, porque el refrigerante también coexiste como mezcla, como si fuera el agua. Pero viendo la presión a la que se encuentra y la temperatura, siendo un refrigerante, que siempre están trabajando a temperaturas bajo cero, por eso son refrigerantes. Se utilizan en los aires acondicionados para refrigerar el aire. Por la temperatura que tiene de 50 grados centígrados, está hirviendo, este refrigerante está hirviendo. Entonces lo vamos a buscar en las tablas de vapor sobrecalentado del refrigerante 134A. Vamos a buscar el volumen y aquí nos lo entrega ya. Nos dice, compare los valores obtenidos para el valor real de 0.021796 metros cúbicos sobre kilogramo. Y si no nos lo diera, si dijera, compare los datos obtenidos con el valor real, pues nos vamos a la tabla termodinámica de vapor sobrecalentado para refrigerante y leemos ese dato. Ahora que hagamos el problema, vamos a entrar a la tabla para ver dónde está ese dato en la tabla y ver que se compara, se calcula y se estima idéntico que si fuera vapor de agua sobrecalentado. Incluso las tablas son idénticas, son cuadritos de presión, es idéntico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este primer problema. Calcular el valor ideal, calcular Z. Si Z me da muy cercano a 1, quiere decir que este refrigerante se comporta como real, aunque lo calcule con la ecuación ideal. O si se comporta, si se aleja mucho de la idealidad, entonces va a tener un error grande cuando lo compare, porque quieres que saquemos el porcentaje de error, ¿no? Entonces vamos a decir,
Si el valor real es el 100%, porque ese es mi mejor dato, el valor real de una tabla. Ya hemos comentado que no hay datos más exactos que aquellos que tomemos de una tabla termodinámica. Si no tenemos tablas termodinámicas, lo calculamos con una ecuación, como puede ser la ecuación de los gases ideales. Y si el gas es un gas que yo sé que es un gas que se comporta muy idealmente, entonces lo ajusto con el factor de compresibilidad Z. ¿Sí? Entonces, pero el dato más real es el de las tablas. Por eso lo vamos a comparar con el dato de la tabla. Y vamos a sacar el error con una simple regla de 3, ¿no? Si este es el 100%, ¿cuánto representa? Y así vamos a resolver este problemita la próxima clase, ¿no? El jueves. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar. Ok. ¿Alguien que haya llegado después de? Yo, Cueto. Ah, Cueto. ¿Qué tal, Cueto? ¿Cómo estás? Muy bien, profe. Gracias. Sí, por ahí tengo un WhatsApp tuyo, creo que me lo mandaste el fin de semana, ¿verdad? No te preocupes, al rato. Sí, Sí, ¿verdad? O nada más creo que pusiste profe, ¿verdad? O no sé, no me acuerdo. es que tampoco me contestó el Tampoco. que le había mandado antes. No, pues es que, mira, Cueto, domingos a las 5 de la mañana no contesto los WhatsApp. No, bueno. Bueno, Yo sé que tú estás estudiando esa hora, muy afanosa, ¿verdad? Pero Qué ocurrente la Cueto, profe. todavía que me pongo a machetear. Ay, sí, pero ¿a qué hora? es la hora de Cueto. Lo checo ahí y ya te comento. Profe, yo también llegué tarde. Contreras. Contreras, ok, Contreras Peñuño, muy bien. Gracias. De nada. Bueno, ahí está. Entonces nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Bye.